Hola, esto es Cultura Romana. Hoy veremos la familia romana. En la estructura social del mundo romano, la familia tenía características muy peculiares. Una familia estaba compuesta por el padre, la madre, los hijos, los yernos, las nueras, los nietos, otros parientes que vivían con ellos y los esclavos. Gracias a la religión doméstica, la familia era un pequeño cuerpo organizado, una pequeña sociedad con su jefe y su gobierno. Nada en nuestra sociedad moderna puede darnos una idea de esa autoridad paterna. En esa antigüedad, el padre no solo es el hombre fuerte que protege y que también posee la facultad de hacerse obedecer, es el sacerdote, el heredero del hogar, el continuador de los abuelos, el tronco de los descendientes, el depositario de los ritos misteriosos del culto y de las fórmulas sagradas de la oración. Toda la religión reside en él. El nombre mismo con el que se lo designa, pater, contiene curiosas enseñanzas. La palabra es la misma en griego, en latín, en sánscrito, de donde puede ya inferirse que esta palabra data de un tiempo en que los antepasados de los helenos, de los latinos y de los indos aún vivían juntos, en el Asia Central. La idea de la paternidad no se asocia a esta palabra. La palabra pater tenía otro sentido. En la lengua religiosa se aplica a todos los dioses. En la lengua del derecho, a cualquier hombre que no dependía de otro y ejercía autoridad sobre una familia y sobre un dominio. Paterfamilias. Los poetas nos muestran que se adjudicaba a cuantos se quería honrar. Contenía no la idea de paternidad, sino la de poder, de autoridad, de dignidad majestuosa. La historia de esta palabra es suficiente para darnos una idea del poder que el padre ha ejercido durante mucho tiempo en la familia y del sentimiento de veneración que se lo tenía como a un pontífice y soberano. El padre era el jefe de la religión doméstica y responsable de la perpetuidad del culto y de la familia. De ahí que tuviese el derecho de reconocer o rechazar al hijo cuando nacía, de repudiar a la mujer, de casar a los hijos, de emancipar, es decir, de excluir a un hijo de la familia y del culto, de adoptar, de designar tutor a la mujer y a los hijos antes de morir. Era el único propietario de los bienes de la familia, solo él tenía el derecho de comprar y de vender. Patrimonium. El padre tenía derecho de vida y de muerte sobre los suyos. Sin embargo, las costumbres atenuaron este poder, y en la práctica la autoridad del padre de familia no era cruel ni tiránica. La mujer. La mujer romana tenía un papel importante en la casa y participaba activamente en la vida social, tal vez por influencia etrusca. En este aspecto había una diferencia notable con la mujer griega, que permanecía relegada en la parte de la casa que le estaba destinada. Dentro de la estructura familiar, dominada por el poder absoluto del paterfamilias, la familia quedaba, como los demás miembros, enteramente sometida a su autoridad, pero con el correr del tiempo, esa rigidez se fue aflojando. La literatura latina ofrece diferentes visiones de la mujer. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, la tendencia, tanto en la literatura griega como en la latina, a presentar caracteres fijos determinados por la edad y el sexo. La mujer es caracterizada por la muliebris impotentia, la incapacidad de dominarse propia de la mujer, el dejarse llevar por las pasiones. Así aparece casi siempre en la comedia y en la sátira. A veces, la muliebris impotentia se refleja en la pasión desmedida por el poder. El historiador Tácito traza la personalidad de Agrippina a partir de esa condición. Cuando ella pretende indisponer al liberto Narciso con el emperador Claudio, aquel le reprocha su impotentia muliebrem.
Lo mismo se puede observar, por ejemplo, en el tratamiento de la figura de Tulia en el libro primero de Tito Livio. Pero la filosofía, particularmente el estoicismo, reconocía a las mujeres la posibilidad de llegar a la virtud y les adjudicaba un mérito mayor que el del hombre, ya que debían dominar su naturaleza más sometida a la pasión y al instinto. La muliebris impotentia. De ahí la complacencia en retratar mujeres valientes, dueñas de sí mismas, de sentimientos delicados, dispuestas a sacrificarse por amor a los suyos, verdaderas heroínas. La mujer casada o matrona desempeñaba un papel importante. Ejercía de dueña de la casa y de la administración de los asuntos domésticos, incluido el control de las finanzas. También podía llevar una vida social normal, pero siempre que fuera acompañada de su marido, no podía salir de casa sin él. Se valoraba a las madres por cómo criaban y educaban a sus hijos para ser buenos ciudadanos. Las familias numerosas no eran habituales. La lactancia estaba idealizada como una virtud de los viejos tiempos. Si una mujer optaba por renunciar o amamantar a su hijo, podía acudir a la columna lactaria, donde los más pobres podían obtener leche para sus bebés por la caridad de las niñeras. Aquellos que se lo podían permitir podían contratar los servicios de una nodriza. El divorcio era un trámite casi informal, socialmente aceptado si se llevaba a cabo dentro de las normas sociales. Concernía principalmente a la esposa que dejaba la casa de su marido. El matrimonio. El punto más alto de la trayectoria vital para la mujer era el matrimonio, herramienta para preservar el estatus y la herencia familiar gracias a los hijos que en él se engendraban. Así, tras el primer hijo, la mujer convertida en matrona se dedicaba a la educación y el cuidado de éste y los que tuviera a continuación. El matrimonio romano estaba lleno de ritos y formalidades que anticipaban la vida a la que se consagraría la mujer. Por ejemplo, tras el banquete de bodas, un cortejo la acompañaba a la casa de su marido. Ella debía llevar un huso y una rueca como símbolo de la actividad doméstica a la que se consagraría, pues en un principio se dedicaban al hilado o al tejido, aunque a principios del siglo I después de Cristo esta actividad cayó en desuso. En estas procesiones se solía escuchar también un grito festivo que hacía referencia a un episodio de carácter vejatorio para la mujer, esto es, el rapto de las Sabinas. Cuando los primeros romanos se asentaron en su nueva ciudad, estos se dieron cuenta de que no tenían apenas mujeres que les diesen descendencia. Decidieron raptar a las mujeres del pueblo vecino, los sabinos. Rómulo organizó una celebración, invitó a los sabinos, y cuando llegó el momento adecuado, mandó a echar a los hombres y raptar a las mujeres. El matrimonio legal se reservaba a los ciudadanos libres y, en función del sometimiento de la mujer, podía ser de dos maneras. Ad manus. La mujer se somete a la tutela del marido o a la de su suegro. Los romanos justificaban el sometimiento argumentando que la mujer sufría de fragilidad de ánimo, por lo que necesitaba una fuerte tutela masculina. Sine manu, más habitual entre los plebeyos, servía para proporcionar hijos por consentimiento de ambos, pero sin unión de sangre y sin el sometimiento de la mujer a la familia del hombre. Así, el divorcio en un matrimonio cum manu debía pedirlo el esposo, mientras que el caso del sine manu, ella misma podía solicitarlo, siempre y cuando careciese de parientes varones cercanos. Sin embargo, era mejor vista socialmente la mujer que solo se había casado una vez, e incluso
recibía ciertos privilegios y libertades. En el caso de la muerte del marido, la viuda debía mantener luto durante varios meses, mientras que el hombre podía volver a casarse cuando quisiera. Entre los plebeyos también se daba la figura de la concubina, aquella que establecía una unión lícita con un hombre, en muchas ocasiones casado, pero siendo ambas personas libres. Era una unión de menor nivel que las nupcias, y por ello no tenía ni los mismos privilegios ni el reconocimiento de legitimidad de los hijos engendrados. Además, las concubinas no gozaron siempre de muy buena consideración social. Por supuesto, aunque el hombre estuviera casado, no era a él a quien se le cuestionaba su moralidad. Ella era la adjetivada, la culpabilizada, la que estaba poniendo en peligro a la familia del hombre en cuestión. Por su parte, las esclavas frecuentemente debían complacer a sus dueños en sus relaciones extramatrimoniales y no podían casarse, aunque sí unirse a otro esclavo en la llamada contubernium. La violencia física era común en la convivencia. Se percibía como signo masculino de pasión y deseo sexual, pero el estupro de muchachas casaderas y menores era una vergüenza. Sin embargo, los atentados contra la mujer en el ámbito doméstico se consideraban más un ataque hacia la unidad familiar y matrimonial que un ataque hacia la mujer en sí misma. Los esclavos. Los habitantes de la antigua Roma se dividían en libres y esclavos. Estos últimos trabajaban para las personas libres y eran la base del sistema económico. Se podía llegar a ser esclavo por nacimiento, al ser hijo de esclavos, por ser prisionero de guerra, por exposición, abandono de un niño, por condena judicial o por venta. La esclavitud no fue igual en todas las épocas. En los primeros tiempos de Roma, los esclavos eran poco numerosos y formaban parte de la familia como servidores. La mayoría trabajaba en el campo. A medida que Roma va conquistando nuevos territorios, llegan a la ciudad gran cantidad de esclavos como prisioneros de guerra que se venden como mercancía. Había dos tipos de esclavos, los públicos y los privados. Los primeros pertenecen al Estado y trabajan en servicios públicos, por ejemplo, en las minas estatales, que era quizás el trabajo más penoso. Los privados pertenecen a familias particulares y suelen trabajar en el servicio doméstico o en la agricultura. Generalmente se les trataba mejor que a los públicos. En cuanto al estatus jurídico, al principio no tenían ningún derecho. Se los consideraba una cosa. La palabra más antigua para referirse a un esclavo es mancipium, de género neutro. No podían casarse ni tener propiedades. Posteriormente, se permitió el matrimonio entre esclavos, aunque los hijos eran también propiedad del amo. También se les permitió ahorrar para comprar a otro esclavo que los ayude en sus tareas o incluso comprar su libertad. La manumisión, manumicio, era un procedimiento mediante el cual un esclavo podía obtener su libertad. Había tres formas, aparte de comprarla con dinero, como acabamos de decir. Manumicio per vindictam. Consiste en tocar al esclavo con una varita, vindicta, en presencia de testigos. Manumicio censu. El amo inscribe al esclavo en el censo de ciudadanos. Manumicio testamento. El amo concede la libertad al esclavo en su testamento. El esclavo liberado por alguno de estos procedimientos pasaba a la categoría de liberto, en la cual no tenía todos los derechos de que gozaba un ciudadano, pero ya no era propiedad de nadie e incluso podía llegar a ser una persona importante en la sociedad. Bien, esto fue todo por hoy en Cultura Romana. Hasta la próxima.